Hoy quiero hablaros de cómo preparar vuestro entorno para Magento 2. Muchos desarrolladores, al final el problema que tenemos es que no conocen bien su entorno o dónde corre su framework. En que a veces me parece un error que un desarrollador no conozca la base sobre la que trabaja su framework o de lo que conoce más de su framework, ¿vale? Mi nombre es Óscar Recio, llevo 8 años trabajando en e-commerce, 6 de ellos han sido con Magento y el último año y medio más o menos he estado focalizado en Magento 2. Me gusta hacer previsiones, cada año voy haciendo alguna previsión y este año, para el año que viene, toca deshazte de todo lo que no venda. Muchas veces nos focalizamos en alguna funcionalidad o alguna cosa que creemos que va a convertir, al final no convierte. Quítala de en medio, no te va a servir de nada. Al final lo que queremos todos es vender. Podéis encontrarme en múltiples redes sociales, en Twitter, en GitHub. Bueno, GitHub no es bien una red social, pero bueno. Magento Stack Exchange y luego en mi web. Acudo a muchos eventos de e-commerce de Magento y podéis encontrarme en múltiples conferencias. Y lo más importante, soy parte del equipo de Interactive 4 y por eso estoy aquí. Os pido que le deis un fuerte aplauso para ellos porque sin ellos no estaría hoy aquí. Lo que decía, quiero hablaros hoy del entorno de desarrollo para Magento 2. Como decía, muchas veces no conocemos realmente lo que hay debajo y creo que es muy importante para ganar esas milésimas y sobre todo para que programemos de la manera en la que se programa, o sea, en la que se desarrolla en los entornos de producción, ¿vale? El environment, lo que es el entorno. Para montar un Magento 2, básicamente necesitamos 3 cosas. PHP, un servidor HTTP, que puede ser Apache o Nginx, u otro, y un MySQL, que eso puede ser un MySQL, Percona, MariaDB y demás, ¿vale? Siempre recordando que esto va a ser para Magento 2. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para montar nuestro entorno tenemos 4 opciones, o son las que yo he encontrado. La primera de ellas es Laravel Valet. La gente de Laravel, en este caso Taylor Ockwell, se encontraba con que sus desarrolladores tenían problemas para iniciar. Los desarrolladores al final lo único que queremos hacer es desarrollar. No nos juntamos con nadie, solo queremos desarrollar dentro de nuestra cueva y que nos dejen en paz. Y el problema que tenían es montar el entorno. Laravel nos lo pone muy fácil, con 4 comandos. Tenemos un entorno corriendo con engines, con ngrok para todo el tema de tunneling, DNSMask para todo el tema de virtual host, ¿vale? El único problema que tiene Valet es que solo está para Mac. Pero bueno, a veces no es un problema. Por otro lado tenemos Vagrant. Vagrant al final no deja de ser montar máquinas virtuales con Puppet, con Ansible o directamente con archivos bash, que lo que hacen es automatizarnos en la creación de un entorno de desarrollo y demás. ¿Cuál es el problema? El problema de Vagrant que yo he encontrado es que por cada proyecto que yo puedo tener dentro de mi empresa debería tener un stack con una máquina virtual. ¿Qué pasa cuando esos desarrolladores quieren cambiar de proyecto o tienen diferentes tareas? Pues que tienen que ir levantando la máquina, tirando la máquina, levantando la máquina, tirando la máquina y así hasta que no acabamos. ¿Qué pasa al final? Que se nos olvida apagar las máquinas virtuales, tenemos 7 máquinas virtuales corriendo dentro de nuestro ordenador explota. Ese es el principal problema de Vagrant, además de otro. Y luego tenemos Docker. Docker en cuanto a paquetización, yo creo que es el mejor software que está revolucionando últimamente todo el panorama de los desarrolladores. A muchos DevOps los tiene locos perdidos. El problema que yo encuentro con Docker es que en Mac funciona en cuanto a sincronización de ficheros muy lento. Sí que es verdad que en la última versión con Docker Edge y con el tag de cache se mejora un poco, pero en cuanto a Magento 2 lo ponemos en modo desarrollo, la verdad que yo no he conseguido tener un rendimiento esperado correcto. Por lo tanto, nosotros no utilizamos Docker. Y por último tenemos el clásico. El clásico es tan básico como tener un Apache, un MySQL y un PHP o un Nginx, MySQL, PHP, instalados nativamente. No estoy hablando en ningún caso de ManPro o WAMP o Champ o cosas de esas que intentan ser lo que es un LAMP en realidad, que es instalado nativamente y es como corre más rápido. Esta
es la opción que yo recomiendo, al menos trabajando con entornos de Mac. Con Windows no recomiendo ninguna. Y si trabajáis con Linux, os recomiendo Docker, sobre todo por todo el tema de paquetización. Podéis enviarle a cualquier desarrollador la misma versión que vosotros tenéis y les va a correr. Un Docker Compose App, sí, y lo tenéis corriendo. Ante todo esto, ¿cuál es mi entorno de desarrollo ideal para trabajar con Magento 2? Lo principal que tenemos que tener por delante es un Varnish. Espera, no sé si... Bueno, un Varnish. Al final lo tenemos por el puerto 80 y podemos decidir a través del VCL qué dominios queremos cachear o no. Por detrás tenemos un Engines que podemos trabajar con PHP FPM 5.6, 7 y 7.1 a la vez, montando diferentes puertos. ¿Vale? Además, este Engines puede trabajar con SSL y no deberían tener ningún problema con Varnish. Luego, este Engines también trabaja, Engines lo hace todo, trabaja como reverse proxy a través de un Apache por si tenemos algún proyecto montado en Apache. También puede trabajar con PHP FPM 5.6, 7, 7.1, definiendo el AppStream dependiendo del virtual host con el que trabajemos. Por detrás de las aplicaciones, que son esto de aquí, que se conecta para allí y para aquí, tenemos dos versiones de MySQL, en este caso 5.6 y 5.7, por si tenemos algún proyecto más antiguo o menos antiguo. También diferenciados en diferentes puertos, y tenemos un Redis. El Redis en local solo lo utilizo para caché, no lo utilizo para sesiones, porque siempre que quiero limpiar caché con Redis, hago un Redis CLI flusol. Entonces, al hacer un flusol, si estoy dentro del administrador, me echa del administrador, es un completo desastre. Por eso las sesiones en local las tengo en fichero. Al final, dentro de tu local, como mucho estás tú como concurrente. No creo que escribir un fichero o 2 o 3 o 4 no creo que sea un problema para tu máquina. Y por otra parte, esto sí que lo tengo montado en Docker, a pesar de lo que he dicho hace 5 minutos, porque no hay transferencia de ficheros o sincronización de ficheros, que es el Elasticsearch, RabbitMQ y una parte de Mailhawk para todo el tema de mailing. Con este entorno, es como más rápido he hecho que funcione un Magento en local. Estamos, bueno, quitando el Varnish, por supuesto, porque es instantáneo, pero puedes conseguir en tu local 500 milisegundos de carga de página en tiempos normales de un Magento, que para un entorno local no está nada mal. Y una vez tenemos el entorno montado, necesitamos herramientas para trabajar. Las herramientas que todo desarrollador tendría que tener en su ordenador sería la terminal. La terminal pues, es una cajita negra que solo tiene letras, que normalmente se ven en las películas de hackers o en las noticias de las 3 cuando hay algún robo de información y sale ahí un tío picando con una capucha. Pues eso es la terminal. Luego, como IDE, para mí solo hay un IDE. Si estás trabajando con Magento, para mí solo hay un IDE, que es PHP Storm. Estoy hablando de IDE, no de editores de texto como podrían ser Sublime, Atom y demás. Un IDE de verdad. Luego tenemos un DBMS, un sistema gestor de base de datos, que es donde van a ocurrir todas las queries, donde podemos ver la base de datos. Y por último tenemos el browser, que es donde el código que estamos programando o estamos haciendo se puede interpretar y se ve de manera bonita gracias a los frontends. Luego tenemos, Luego tenemos herramientas más secundarias. Bueno, hay una herramienta que no es tan secundaria para mí, que es Git. ¿Vale? La añadiría como primera, pero bueno, la he puesto aquí. Luego tenemos algunos procesadores de imágenes, sobre todo para los chicos de frontend. Algunos gestores de Git como Towers, Austri o Gitkraken. Sobre todo para trabajar con API, que luego Igor nos dará una charla sobre buenas prácticas sobre API. Tenemos Postman, Boomerang y SOAP-UI. Y por último, editores de texto para editar un fichero suelto o algo que quieras modificar. Tenemos Vim, Atom o Sublime. Al final, esto de aquí, en un Mac, utilizando Brew, con esto tienes instalado todo el stack que necesitas de herramientas. ¿Vale? Puedes utilizar muchos más. Hay como, creo que 6.000 fórmulas, o sea, tenéis 6.000 softwares para poder instalar dentro de vuestro ordenador. No lo recomiendo porque si no petará también, pero ahí lo tenéis. Y una vez tenemos ya el entorno montado, tenemos las herramientas que necesitamos, nos vamos al entorno de desarrollo, que es la segunda parte. Vamos a desarrollar, que al final es para lo que nos contratan, muchas veces a los desarrolladores, a veces no, pero normalmente nos contratan para desarrollar. Entonces, como decía, para mí solo hay un IDE.
es PHP Store. Vamos a ver algunas cositas sobre PHP Store, vamos a ver cosas sobre calidad de código, vamos a ver algunas herramientas que podemos utilizar con Magento 2. Y por último, vamos a ver algunos plugins para debuguear, ¿vale? Siempre hablando de Magento 2. Empezamos con la parte básica de PHP Store. Nada más instalas un Magento 2 con las herramientas que nos ha dicho Juan, que funcionan muy bien. Lo primero que normalmente sueles hacer es meter el URN catalog, que al final lo que te hace es meterte los XSD para todo el tipado de XML, para que se entienda, para que veas, para tener todas las restricciones. Luego tenemos los type directories, que lo que hacen cuando excluimos un directorio dentro de PHP Store, lo que hace es no indexarlo y no buscar dentro de esas clases, porque sabéis que Magento 2 tiene toda la parte de la carpeta a partir de la 2.2 del generated y te genera ahí toda la parte de interceptors, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso realmente a la hora de desarrollar muchas veces nos sobra. Y luego tenemos la parte de incluir source directory para cuando estamos desarrollando y creando módulos, que realmente pues, nos da todo, cuando creamos una clase, toda la parte de namespace, etcétera, etcétera. La tercera cosa que os recomiendo es que defináis el PHP CLI Interpreter para PHP Store, sobre todo cuando estáis trabajando con PHP 7, porque te da funcionalidades de todo el tipado estricto, etcétera, etcétera. Y por último, definir el code style. Magento trabaja con PSR, PSR1, PSR2, entonces vamos a definir, y PSR4, etcétera. Vamos a definir el code style para que nuestro código se adecue a todo el estándar de PSR. Luego pasamos a la parte más avanzada o un poco más avanzada de PHP Store. Una de las cosas que más me gusta de PHP Store es que puedes exportar o importar los settings de PHP Store. Entonces, cuando estás trabajando con un equipo grande de desarrollo y entra un nuevo desarrollador, si le importas todo el settings que, por ejemplo, tenemos en Interactive 4, va a programar o va a tener toda una serie de cosas para poder programar de la misma manera que estamos programando dentro de Interactive 4 con un code style definido, unos headers, etcétera, etcétera. Los siguientes son los live templates. Creo que Juan Alonso lo ha dejado bastante claro. De hecho, aquí tengo el suyo puesto, porque es el que utilizamos dentro de Interactive 4. Y nos salva, nos hace ahorrar mucho tiempo. Luego tenéis otro de Nathan Brideo. Y por otra parte es añadir los plugins. Magicento, no hace falta que digan nada sobre Magicento. O sea, yo creo que todos lo hemos utilizado con Magento 1, también está disponible para Magento 2. Si no lo habéis utilizado con Magento 1, seguramente habéis perdido mucho tiempo de vuestra vida. Y luego tenemos el plugin de Magento, que ahora no recuerdo el nombre de quién lo creó, es un poco más básico que el de Magicento, pero también funciona bastante bien. Y luego una cosa que también me gusta mucho de PHP Store son los external tools. Si tú tienes scripts fuera de tu proyecto o dentro de tu proyecto, pero que son externos a PHP Store, los puedes lanzar y que creen una lógica dado el directorio o una serie de cosas que tú puedas tener dentro de tu proyecto. Nosotros, por ejemplo, las external tools las utilizamos cuando estamos programando para Magento o contribuyendo para Magento en este caso, para todo el tema de PHP Mesh Detector, PHP Code Style, para lanzar los test estáticos, los de integración o para actualizarnos las ramas, etcétera. ¿Vale? Luego veremos por qué utilizamos o de qué manera vamos a utilizar estas external tools un poco más adelante. Hablando de Code Quality, como comentaba antes, Magento tiene dos repositorios de código. Uno es el de Expert Consulting Group y el otro es el Magento Extension Quality Program para Magento 2. De esa manera tenemos un set de reglas que debemos de cumplir y PHP Store nos grita y nos dice, oye, que esto está mal, oye, que esto no sé qué, oye, que te has pasado de los 120 caracteres, oye, deberías saltar de línea cuando tienes múltiples parámetros sobre una función. De esta manera podemos instalar globalmente este set de reglas y podemos añadirlo a PHP Store para tenerlo en todos los proyectos en los que estemos trabajando con Magento 2.
Hablando de Code Quality, ¿qué pasa? Nosotros vamos programando, tal, nos vamos para un lado, vamos para el otro, probamos, testeamos, pero finalmente llega el momento clave dentro del desarrollo, que es comitear nuestro código al mundo o a un repositorio sin más, ¿no? En este caso tenemos, Magento, no sé si lo sabéis, pero tiene un pre-commit, un hook de pre-commit, que antes de hacer un commit valida tu código. Lo trae ya de por sí con un set de reglas. Si no, también tenemos Grunt.php. Grunt.php al final hace más o menos lo mismo, puedes definir tú las reglas. Aquí os dejo un pequeño fichero, más o menos, para definir las reglas que quieres seguir, de qué quieres que te informe, de qué no quieres que te informe, si hay un die, si no hay un die, si hay un log o lo que sea, y él te va a avisar. ¿Qué hace cuando tienes algún código que está mal? Te sale un leñador y te dice, tienes algo que no está muy bien. Es muy divertido cuando paseas por la oficina y ves el leñador en rojo y dice, que estás rompiendo cosas. Luego, cuando esas cosas se han arreglado, tenemos un leñador verde, que ya parece más amable, nos dice que todo está bien y podemos subir el código al repositorio, o sea, en este caso de Magento, o a un repositorio de cualquier proyecto, ¿no? Por otro lado, una vez tenemos ya nuestro PHP Store configurado, vamos a utilizar una serie de herramientas que nos van a ayudar, sobre todo con la seguridad. En este caso tenemos Magento Security Scan Tool, que hace poco que lo han sacado, lo tenéis accesible desde vuestra cuenta de Magento. Al final añadís un tag al proyecto y os da todas las vulnerabilidades que puede tener. El otro es bastante conocido, sobre todo Magento 1, también tiene una pequeña parte para Magento 2, que es el Mage Report de la gente de Hypernode. Y por otra parte, cuando estás todo el día con la consola de Magento, estás PHP Beam, Magento, bueno, si le das permisos Beam, Magento, ¿cómo era? Setup no sé qué, setup aquello, no me acuerdo. Pues con esto tenemos el autocompletado de código. Creo que se llama, el chico que lo hizo se llama Ivoronoi, pero no recuerdo bien. Por otra parte tenemos el Code Generation, lo ha comentado Juan. O sea, lo he dicho antes de que empezara su charla. Las herramientas que tienen son muy buenas y nosotros las utilizamos. Son open source, las podemos utilizar y la verdad que yo le doy las gracias desde aquí porque están muy bien pensadas. Aquí tenemos pues Pesel, que es de Alan Store, Mage2Gen de... no me acuerdo del nombre, y Magento 2 Code Generator de Stanfleet. Bueno, si queréis saber más, hice un meetup sobre ello y ahí tenéis más información, que luego compartiré la charla y lo veréis. Y por otro lado tenemos la navaja suiza de Magento, el N98 Magerrun. Que levante la mano quien ha usado N98 Magerrun en alguno de sus proyectos. Pues eso lo dice todo, ¿no? No hace falta que os diga mucho. Podéis crear vuestros propios plugins. Nosotros utilizamos algunos del Gentos que nos funcionan muy bien para todo el estatus de los módulos, etcétera, y que está bastante bien. Y luego tenemos algunos plugins para toda la parte de debugging, para saber dónde tenemos el cuello de botella dentro de nuestra tienda, por qué va lento, qué estamos haciendo mal, qué estamos implementando mal, podemos ahorrar algunos segundos. Aquí os dejo 6. Si me quedo con alguno de estos 6, me quedo con el de Mag Specialist. Tenemos aquí a Ricardo Tempesta, os podrá decir algo sobre el tema. La verdad que funciona muy bien, lo tenemos integrado directamente en las Chrome Tools en las tools de Chrome, de las DevTools, y funciona exageradamente bien. Pues te enteras de todo lo que pasa, dónde estás fallando, dónde no estás fallando, tienes información de queries, de bloques, de layouts, o sea, tienes información absolutamente de todo. Luego tienes otros que son de pago, como tienes New Relic o Blackfire, que también puedes llegar a utilizar, ¿vale? Y con esto tendríamos el entorno de desarrollo ya listo. Y a partir de aquí os voy a dar unos consejos que nadie me ha pedido, pero que yo os lo voy a dar, que me han ayudado pues, a lo largo de estos años trabajando con Magento en e-commerce, etcétera, a entender un poco más de qué va todo esto, ¿no? Bueno, el primero es un poco técnico, es Composer descarga los paquetes uno a uno y con Gira Prestísimo lo que haces es paralelizar las descargas. Luego una cosa es que nadie
necesitas saber qué versión de Magento tienes y lo que recomiendo es que deshabilitéis el módulo de Magento Version. Realmente yo no sé por qué está y luego se lo preguntaré a Mats. No sé qué sentido tiene. Bueno, a Mats o a Volodymyr o a todo el equipo de Magento. No sé qué sentido tiene porque si quieres saber la versión de Magento no creo que nadie tenga por qué saberlo. Al final si pones la URL, ahora no recuerdo cuál es, no la digo por seguridad. No es que no la recuerde, no la digo por seguridad. Pero puedes ver la versión de Magento, ¿no? Nadie necesita saberlo. Luego tenemos el patch de James Cowie para cuando hay algún patch que quieras meter dentro de Magento, lo puedes hacer a través de Composer, es muy sencillo, está basado en el mismo código más o menos que utilizan en Drupal. De hecho, el de Drupal también podrías llegar a utilizarlo con algún cambio pequeño. Y luego, si no sabes dónde encontrar recursos de Magento, David Landbauer con Magento 2 Awesome, no me acuerdo el nombre, Awesome, Magento, Chu y Majeres de Alessandro Rocci, tenéis un montón de recursos sobre Magento, información, libros, blogs, proyectos, etcétera, etcétera, que están muy bien. Y luego lo que os recomiendo es que leáis el Magento Monday que hace cada lunes o martes Sherry, pues a veces está en muchos eventos y no le da tiempo, donde aquí hay un montón de recursos de gente que sabe muchísimo y que ha publicado cosas de Magento y la verdad que es un recurso que es muy bueno y que todos deberíais leer porque es una vez por semana, tampoco os va a robar mucho tiempo. Y por último, sígueme en Twitter, soy un friki de Magento. O sea, estoy enterado de casi todo, y de lo que no me entero lo retuiteo, y lo que no sé lo busco y lo encuentro. Entonces, seguidme en Twitter, si queréis, si no también. ¿Vale? Y por último, mis consejos. Estos son mis consejos. No hay más. Piensa y luego estima. ¿Vale? ¿Cómo se estima bien? Yo si hago así, todos sabéis lo que estoy haciendo, ¿verdad? Así estimamos la mayoría. ¿Vale? ¿Cómo se aprende a estimar? Estimando muchas veces, no hay otra manera. El core no es el santo grial. Mats antes ha comentado los números de la comunidad de Magento, cuánto está aportando de código a Magento 2. Es impresionante, no tengo mucho más que decir ahí, pero al final la gente que está contribuyendo a Magento son gente que puede estar por aquí sentada, que está allí. Todos somos personas y nos equivocamos. Hay gente que encuentra casuísticas que dan error y se tienen que solucionar de alguna manera. Así que si tenéis que tocar el core, tocadlo. Luego hacéis un pull request y todos contentos porque todos disfrutamos de ese código. Por último, quedan unos cuantos. Testea todo lo que puedas. O sea, Magento 2, Out of the Box, tiene toda la parte de test unitarios, test de integración. Utilizadlos. Es muy fácil de poder tirarlos. Programarlos a veces es más complicado, pero una vez pillas la dinámica, está muy bien. Dentro de 2 semanas es el Mage Test Fest, donde se va a hablar de todo esto y va a estar allí Sebastián se llama, ¿verdad? El creador de PHP Unit, Sebastián Bockman. Sale en cada vez que tira un test, sale. ¿Vale? Pues, va a estar allí y va a dar una masterclass de todo esto. Cada detalle importa. O sea, aunque nosotros pensemos que algo no importa dentro de un proyecto, es lo que hace realmente convertir a un usuario en un cliente. Con ese concepto nos tenemos que quedar. Al final, lo que tenemos que hacer las cosas es con satisfacción. Necesitas estar satisfecho con lo que entregues. No entregues mierda. La mierda vale dinero, mucho dinero. ¿Vale? Así que tened cuidado con eso. Y por último, innova todo lo que puedas. Entérate de las últimas novedades que están haciendo en Magento 2 con todo el tema de MSI, todos los comandos nuevos que han metido en Magento 2.2, etcétera, etcétera. Y con eso seréis mejores personas, o no. Y por último, una cosa más, y con esto acabo. Desde Interactive 4 estamos creando un Magento 2 installer. Al final es una cosa parecida a lo que está haciendo Juan. Yo a veces veo los posts de Juan y digo, joder, tío, estáis haciendo lo mismo que nosotros, o nosotros estamos haciendo lo mismo que vosotros. Muy interesante. Al final, lo que estamos haciendo es aquí que con un simple comando os podáis instalar un Magento con toda la parte de los test de integración,
los test unitarios, podéis hacer pruebas de concepto muy rápido y sin tener que perder el tiempo. Y también va a estar toda la parte para poder contribuir a Magento 2. Simplemente forqueando forqueando el repositorio de Magento y poniendo un par de configuraciones vais a tener todas las ramas para poder trabajar con Magento 2. Vais a poder instalarlo y desinstalarlo y todo quedará limpio. Se encarga de eliminar las bases de datos, te mete todos los prehooks que comentaba antes. Y la verdad que es muy fácil trabajar con esto. Nosotros ya lo estamos utilizando internamente y dentro de poco lo sacaremos open source para que todo el mundo pueda disfrutarlo y pueda trabajar y aportar código a Magento. Que al final, del código de Magento que vosotros aportéis, nosotros nos beneficiaremos y a la inversa. Y con esto termino. Muchas gracias